compañeros y tutora. Les vamos a hacer la sustentación de los 15 artículos que hemos venido trabajando durante este tiempo con mis compañeros. El cultivo sobre el cual trabajamos fue el cultivo de chía. Water stress as a limiting factor in plant productivity. Es presentado por mi compañero Cristian Camilo Tovar, Jesús David Serna, Michael Fernández Espinosa, quien les habla, Ronald Steven Rodríguez y Carlos André Celi. Contenido, tenemos un resumen gráfico, el planteamiento de problema, metodología de revisión bibliográfica, discusión de hallazgos, referencias bibliográficas, conclusiones y el cuadro de coevaluación. Principalmente el estrés hídrico afecta a la fotosíntesis en la planta. Entonces, al afectar esto, lo que hace es una sobreproducción de ROS. La identificación del problema es la causa de explosión oxidativa bajo estrés, ya sea de sequía, calor o radiación, por su producción masiva. La relevancia del problema es que degrada las proteínas, rompe el ADN, destruye las membranas celulares y finalmente causa la muerte celular. En este resumen gráfico hay una breve explicación de la fotosíntesis. Está pues la energía solar. Esta filita que parece como unas moneditas son los tilacoides, que son los encargados de recibir la energía solar para transportarla en la cadena de transporte de los electrones, para así producir energía que será usada en la fase oscura, que es llamada el ciclo de Calvin, para la fijación de dióxido de carbono, de CO2, para la producción de azúcares y así la liberación de oxígeno. La siguiente, compañero. En este resumen está como tal, como gráfico, la estructura de la hoja. Entonces, lo que les estaba hablando, los tilacoides, que es esa apilación como de moneditas, que es la encargada de obtener la energía y distribuirla, y en los espacios que hay es donde se hace el proceso del ciclo de Calvin. Aquí está pues más detallada el proceso de la fotosíntesis en la planta. La siguiente, compañero. Entonces, pues a nivel fisiológico el proceso inicia cuando la planta detecta una disminución en la disponibilidad de agua. Como respuesta a esto, se produce una hormona que es llamada el ácido abscísico, o como se le dice, el ABA, que envía una señal para cerrar los estomas. ¿Qué afectaciones lleva al cerrar los estomas? Que se impide la absorción de CO2, el cual es importante para la fotosíntesis. Esto nos lleva a que la planta entra como en un estado de quietud, y lo que empieza a hacer la planta es como a sobrevivir. Entonces, toda la energía que tiene concentrada la planta va distribuida a las raíces, a una elongación de raíces para buscar agua. Entonces, esto nos lleva a plantas pequeñas, floración prematura y en un futuro, pues, una producción baja. Aunque la planta sigue recibiendo luz solar, no puede utilizar de manera eficiente, no la puede utilizar de manera eficiente debido a la limitación de CO2. Esto genera un desbalance energético dentro de los cloroplastos y provoca la formación de especies reactivas de oxígeno conocidas como ROS o radicales libres. Estas moléculas son altamente dañinas y afectan componentes celulares como las membranas, las proteínas y los pigmentos causados. Un fenómeno conocido como esto es el estrés oxidativo. Como mecanismo de defensa, la planta activa un ajuste osmótico, acumulando compuestos como los azúcares y los aminoácidos, por ejemplo la prolina, que le ayudan a retener agua dentro de sus células y mantener cierta estabilidad interna. También modifica su crecimiento, priorizando el desarrollo de raíces para buscar agua en el suelo, reduciendo el crecimiento de hojas y estructuras reproductivas. Todas estas respuestas fisiológicas que da la planta llevan a una disminución de
de concentración y de producción en los cultivos como la chía o como el café, como los que han venido exponiendo los compañeros. Y las causas es menor floración, menor tamaño y la calidad es muy baja. Muy buenas noches a todos. Aquí vamos a hablar sobre el planteamiento del problema, que es más qué es lo que ocasiona el estrés hídrico en la fisiología en las plantas vegetales. Entonces, el estrés hídrico ocasiona prácticamente, está relacionado con la fotosíntesis, la transpiración, el transporte de nutrientes y el mantenimiento de la planta. También ocasiona turgencia celular y o provoca que en esto ya al final a nivel productivo, pues hace que el sistema productivo baje y sea menor y afecte a los sistemas agrícolas. El estrés hídrico en la fisiología vegetal en todas las plantas como tal, pues eh, ocasiona cierre estomático, que es el que limita el intercambio gaseoso y disminuye la fotosíntesis, disminuyendo la producción de la clorofila, que es lo que ocasiona que las hojas se amarillenten o se vean marchitas, acumulación de especies reactivas como el ROS, que son las que dañan las membranas y las proteínas, reducción en la expansión celular o crecimiento radicular, ya que al haber estrés hídrico por falta de agua, el crecimiento radicular lo que hace es que las raíces busquen el medio, el H2O, entonces lo que hace es que las hace crecer. En este caso ya lo que hace daño celular es como las alteraciones en las translocaciones y fotoasimilados, que es lo que ya al nivel productivo de una planta o de algún vegetal hace que las flores no salgan o frutos pequeños, malos, que la semilla se dañe. En esa imagen pues ya vemos más resumido todo lo que causa el déficit hídrico mediante la sequía, como reducción de crecimiento, la menor fotosíntesis y respiración, baja productividad, daño celular y cierre estomático. Para nosotros, pues investigamos los 15 artículos, pero pues nos basamos más escogimos 3, como para no hablar de lo mismo. Se habla del cacao, también se habla de los cítricos y se va a hablar de la chía. En el caso del cacao, pues se investigó como más que todo como experimentos, o cómo verán que los científicos pues ahorita están buscando como nuevas alternativas, ya ahorita por el estrés hídrico y con las condiciones ambientales pues ya se ha determinado pues que no es confiable quedarse sembrando lo mismo en un solo terreno, sino pues buscar otros terrenos que sean adaptables. Y a base de eso, pues también se tienen que hacer experimentos. Pues en caso del cacao, pues ya se ha hecho experimentos. En este, pues se trató el estrés hídrico en dos opciones, uno lineal y uno cíclico, pues en cual arrojó que bajo invernadero y bajo riego por goteo controlado. Entonces, pues en este experimento, pues decidieron que el estrés lineal tuvo un mayor estrés, con altos valores con déficit de fotosintético y con densidades bajitos de transpiración y conductividad, mientras que los cíclicos pues se tuvieron controlados, tuvieron un mejoramiento de la fotosíntesis, tanto en la producción, en la transpiración y como en la conductividad también tuvieron un gran mejoramiento. Aquí pues hablamos prácticamente todo lo que ocasiona el estrés hídrico en una planta, como ya en todas las exposiciones y en todo lo hemos hablado, pues, ¿qué produce? Pues al nivel de la fotosíntesis, pues o produce menos clorofila, cierre estomático, en desequilibrio hídrico, pues pérdida de la turgencia, que la turgencia ya sabemos que es como la raíz, fuerza de la raíz, malos tallos, debilidad en las hojas, deshidratación celular. Daño oxidativo, pues ya presenta como en las hojas, ya presenta su oxidación, su descoloramiento, alteraciones
alteraciones por crecimiento, pues ya sabemos que ocasionan por frutos, bajos frutos, raíces pequeñas, hojas malas. Y a nivel de nutrición interna, pues va a carecer en recibir los nutrientes que se necesita y va a recibir poca absorción de energía. El estrés hídrico en el cacao, pues por clorofila, por baja producción de clorofila, se va a presentar que es el estrés oxidativo y menos absorción de nutrientes, lo que esto ocasiona ya a nivel celular como daño en los cloroplastos y hojas cloróticas, que es el descoloramiento que todo el mundo ve en una hoja, pero pues la mayoría no sabe por qué motivo se causa el amarillamiento de una hoja. Esto ocasiona que pues la planta tenga poca reducción de energía y poco carbohidrato. En el cierre por estomático, pérdida de turgencia, que ya sabemos que es la pérdida de la compostura del tallo, bajito, malas hojas, debilidad, pérdida del CO2, entonces va a tener menos crecimiento, va a tener problemas al nivel productivo. Entonces ese es todo como el déficit hídrico que ocasiona en la planta de cacao. Seguimos con la siguiente, que es el estrés hídrico en cultivos cítricos, que ahí va a exponer mi compañero Jesús. Cordial saludo para todos. ¿Por qué escogimos el estrés hídrico en cultivos de cítrico? Por una investigación del señor Ordus Rodríguez de Fischer, lo cual nos brinda una innovadora propuesta con herramientas y biotecnología y el aporte de microorganismos. ¿El objetivo cuál es? Evaluar la bacteria Azobacter chromococcus y cómo puede incrementar el tamaño del crecimiento de las plantas ante el estrés o pérdida de agua prolongada. Como toda investigación, siempre surge una pregunta. ¿Puede la presencia de estos microorganismos benéficos mejorar la respuesta física de los microorganismos y su capacidad de recuperación frente a la falta de agua? El impacto de la translocación de los nutrientes. En los cítricos, el efecto del agua es crítico. Reduce el flujo, limitando los llenados de nutrientes o la llegada de los nutrientes a la planta. O sea, en pocas palabras, afecta los procesos claves como son la floración, la brotación y el llenado de frutos. El aporte de los fitorreguladores. Las bacterias fitorreguladoras, por parte de la bacteria Azobacter, aumentan las auxinas, las cuales ayudan a que la raíz se mueva o tenga mucho más fuerza para llegar a nutrientes que están mucho más allá, y en este caso agua. Estos microorganismos mejoran la osmorregulación de las plantas. Estoy un poco nervioso. Permitiendo mantener el agua en las células, evitando el cierre prolongado de los estomas, retrasando el marchitamiento de las hojas. El aporte del silicio. Entonces, el silicio aumenta las capas protectoras, reduce la pérdida de agua y el transporte cuticular de la planta. En pocas palabras, hidrata, mitiga el estrés oxidativo, reduce el golpe de calor. En pocas palabras, estos microorganismos junto al silicio mejoran el estado de la planta y mejora la producción. Gracias. Buenas noches, tutora y compañeros.
Decimos que tenemos physiological responses of chia, salvia hispanica, the water stress and foliar application of agrochemicals under arid condition. Tenemos como artículo el impacto en chía y estrategias de mitigación. En este experimento decimos que el objetivo principal que tuvo fue evaluar el efecto de diferentes niveles de agua, de diferentes niveles de water stress, ¿Es cierto? estrés hídrico, en parámetros fisiológicos clave de la chía de la salvia hispánica. Analizar el rol de la aplicación foliar en agroquímicos como potasio, nitrato y ácido salicílico para mitigar los efectos negativos en condiciones áridas. Entonces, dentro de este experimento se encontraron ciertos hallazgos, dentro de ellos la atracción de estado hídrico y fotosíntesis. El estrés hídrico disminuyó significativamente el Lead Water Potencial y el Relative Water Content. Entonces, decimos que también dentro de los hallazgos, estos parámetros afectan directamente el intercambio gaseoso, gas exchange, y el estado de hidratación de los tejidos. En condiciones severas se produce estómata, el closure, cierre estomático, y la reducción de la transpiración rate. Aunque el mecanismo adaptativo para conservar agua limita el CO2, la captación de CO2 y la eficiencia fotosintética. El segundo hallazgo que encontramos en este experimento, la aplicación de potasio y ácido salicílico mejoró la eficiencia del fotosistema. Se incrementó la acumulación de prolina, que es un protector celular, como osmoprotector. Estos tratamientos permitieron mantener una mayor conductancia estomatal. Perdón, y transpiración bajo estrés. Discúlpame, Ronald. Jesús David, tienes el micrófono abierto. Listo, Ronald, ya puedes seguir. Gracias. Listo, una mayor estomatal conductance, una conducción de estomática y transpiración bajo estrés. El potasio mejoró el osmotic adjustment, el ajuste osmótico, y la water use efficient. Así, el ácido salicílico actuó como signaling molecule, activando el antioxidant defense system, sistema de defensa antioxidante. Entonces, la combinación de ambos resultó en el mayor rendimiento de semillas y biomasa acumulación de biomasa. Entonces, decimos que dentro de este experimento, dentro de los hallazgos fisiológicos, decimos que el estrés reduce drásticamente el potencial hídrico foliar y el contenido relativo de agua, lo que tiene el intercambio gaseoso. Y dentro de la solución técnica que se realizó, decimos que la aplicación foliar del potasio mejoró la eficiencia del uso de agua, mientras que el ácido salicílico activó las defensas antioxidantes y la acumulación de prolina, que es el protector celular del cual estamos hablando. Entonces, en resumen, dentro de este experimento, podemos decir que es posible reducir el impacto del estrés hídrico en zonas áridas mediante el uso estratégico de nutrientes y moléculas señalizadoras. Entonces, pues aquí nos damos cuenta dentro de la planta de chía cómo se ve su reacción en condiciones de agua suficiente, que tenemos unos estomas abiertos captando suficiente CO2 para su proceso de fotosíntesis, y cómo es su respuesta ante el estrés hídrico, la falta de agua. Entonces, estomas cerrados, decimos que hay una baja transpiración y menor fotosíntesis por la captación de dióxido de carbono. Entonces vemos el área foliar con marchitamiento y pues la reducción de los mismos. Cierre estomático, ajuste osmótico, como les estaba indicando hace un momento, respuestas morfológicas y anatómicas dentro de su forma y la reducción de hojas y bueno, decimos que, según lo que decía el compañero también, el tema del aumento del sistema radicular, puesto que este comienza a explorar más a profundidad en busca de agua, de H2O, para el tema de su captación de agua. Respuestas bioquímicas, aumento de antioxidantes y síntesis de las proteínas del estrés. Y consecuencias en el rendimiento, la baja fotosíntesis, menor crecimiento, reducción
en la producción de semillas. Pasamos a la siguiente, compañero. Muy buenas noches para todos. Entonces, en la discusión de hallazgos fisiológicos encontrados, podemos ver, ante lo anterior dicho, que el estrés hídrico en plantas provocado por la falta de agua desencadena una serie de respuestas fisiológicas y anatómicas, siendo la regulación estomática pues uno de los temas más tratados en la exposición vista. Pues esta genera un mecanismo de defensas críticos cuando la planta detecta deficiencia de agua, pues ella prioriza la conservación sobre la fotosíntesis, lo cual ocasiona otro problema. Pues entre estos encontramos que el cierre de los estomas es la respuesta primaria ante la falta de agua. La planta produce ácido abscísico, lo que provoca que las células oclusivas se vuelvan flácidas y cierren los estomas para evitar la transpiración excesiva. Obviamente, al haber estos problemas, hay reducción de fotosíntesis. Al cerrar los estomas por ahorrar el agua, se bloquea la entrada, lo que disminuye drásticamente la tasa fotosintética y la producción de azúcares, afectando la energía para el crecimiento. Dentro de estos problemas también encontramos el aumento de temperaturas foliar. La falta de transpiración impide que las hojas se refrigeren. Perdón. Lo que ocasiona que la planta y las hojas se refrigeren, provocando un aumento de temperatura en los tejidos foliares, lo que ocasiona daños en el aparato fotosintético de la planta. Entonces, en base a eso, Carlos, ¿me la puede volver, por favor? Gracias. Podemos observar que en estamos tratando el tema del ROS, que se especifica sobre existen diferentes enzimas en los diferentes organelos de la célula que ayudan a contrarrestar el ROS, que era problemas de lo que estábamos mencionando, entre los cuales encontramos el silicio, el selenio y el cobalto. Podemos observar que en la mayoría de las plantas a tratar, el silicio es como da el refuerzo estructural a la planta. Eso se puede utilizar en una alerta temprana cuando hay de pronto problemas de estrés bajos. El selenio es un potenciador antioxidante, pues esto ayuda a aumentar la actividad del SOT, y el cobalto regulador hormonal. Entonces podemos observar que estos tres elementos se comienzan a tener una deficiencia al momento del estrés hídrico, pero nosotros podemos ayudar a compensarlos teniendo siempre presente el estado de la planta en su estrés. La siguiente, Carlos. Entonces, en los efectos del estrés hídrico sobre las plantas, pues el objetivo principal del estudio fue realizar una revisión integral de los mecanismos de respuesta de las plantas del déficit hídrico, abarcando desde los cambios morfológicos y anatómicos hasta las rutas de la señalización celular y molecular, que permiten la adaptación y supervivencia de condiciones del estrés por sequía. Los hallazgos claves sobre los impactos fisiológicos del estrés hídrico: señalización hormonal mediana por ácido abscísico. El ácido abscísico actúa como la hormona central en la respuesta del estrés hídrico, y el cierre estomático para reducir la pérdida de agua, regulando la expresión de genes en respuesta al estrés, incluyendo las proteínas Li, que protegen la estructura celular durante la deshidratación de la planta. El daño oxidativo y la activación del sistema antioxidante en el estrés hídrico induce la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y el radical de superóxido, generando estrés oxidativo que daña la membrana de lípidos, de proteínas y ADN. Como respuesta de las plantas, activan un sistema de defensa antioxidante enzimático, dimustata catalasa, hiperoxidasa y enzimático, para mitigar el daño celular. La siguiente, Carlos. Podemos encontrar que todo este problema que encontramos sobre el tema antes tratado, sobre el estrés hídrico, ocasiona un problema grave, el cual es la fuente vertedero, que es la finalidad de lo que nosotros necesitamos de la planta al momento de sembrar. Entonces, si nosotros vamos a obtener flores o frutos o tubérculos de la planta,
hay un problema del cual es la fuente de vertedero, en el cual la fuente es la hoja, la que se encarga de generar el ATP contribuyente a poder tener un mejor resultado, bien sea en el fruto o en las flores o el producto final a recolectar al momento de la siembra. Pero si nosotros tenemos problemas de estrés hídrico, tenemos problemas antes mencionados con los compañeros, que el cual es el cierre de estomas, en el cual se reduce la producción de fotosíntesis, en el cual pues genera otros percances, lo cual produce que se disminuya las proteínas y los azúcares que se van a destinar como tal al producto final que se requiere recolectar. Entonces, esto nos da claridad de poder entender cómo el estrés hídrico afecta a la fuente de vertedero en el proceso. ¿Qué sucede en las hojas donde ellas captan pues, la luz solar, lo que habíamos dicho, en la cual traducen la energía química? Este proceso transforma el dióxido de carbono y el agua en azúcares, principalmente glucosa, después de sacarosa, lo cual es el alimento que se utiliza en las plantas. Ahora bien, si este proceso se da en las hojas, ¿en qué influye en el estrés hídrico? Pues que en las plantas, al sentir el estrés, ellas se cierran los estomas, que era lo que estábamos mencionando, lo que impide el proceso de fotosíntesis y no genera la fotosíntesis, no se produce azúcares, aumenta la respiración de la planta y aumenta el gasto energético. A su vez, quedan menos azúcares para el crecimiento de frutos. Con el estrés, menos azúcares para el transporte de nutrientes a los frutos se vuelve más lento, que el movimiento del CH por el efloema depende de que el agua también sale en aspectos secundarios como la marchitez de las hojas, lo que hace que menos hojas, menos producción de azúcares, por lo tanto menor calidad de los frutos, que era el tema que habíamos comentado. La siguiente es que me escriben que ya nos habíamos pasado. Siguiente, Carlos. Ya están pasados casi 10 minutos. Profe, pues queríamos solamente